Marcos capítulo 3, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo, el siervo perfecto. Es el tema número 11 de esta serie. El tema de este día, el Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo. Marcos capítulo 3, verso 1. Dice ahí: otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Bien, hermanos, continuamos con este punto donde el día se había vuelto no un día de adoración, me refiero al día de reposo, sino un día de acusación, porque solo veían quién fallaba para poder acusarle y desecharle. ¿Cuánta razón tuvo Cristo al mencionar estas palabras? Voy a mencionar un pasaje aquí, Mateo 11:25. Dice este pasaje: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin duda, hermanos, al leer este pasaje, Jesús no hace referencia a aquellos que están cansados de trabajar. No hace referencia a ese tipo de personas. No hace referencia a personas que están cansadas pues de la vida, que la vida no vale nada y cosas así. No se está refiriendo a esas personas. Se refiere a personas que están cargadas de reglas y de pensamientos humanos, sacadas de una mente humana. A eso se refiere. La gente a la que se refiere aquí Jesús eran gente que estaba ya sin ninguna posibilidad. Y esto pasa mucho, hermanos, con personas que son muy religiosas y que han hecho muchas cosas mal, y al final llegan a la conclusión que ellos no merecen perdón. ¿Por qué crees que llegan a esa conclusión? Llegan a esa conclusión, hermanos, porque según ellos ya no pueden hacer cosas que remedien lo que hicieron antes. Entonces tienen una carga. Y hemos visto hasta películas así, ¿no? Y series así que son un hombre, una mujer que tuvo un pasado, que mató mucha gente, que a lo mejor hizo cosas malas y trata de hacer cosas para redimir lo que hizo mal anteriormente y trata de hacer las cosas distintas. Y al final, a veces en películas llegan a conclusiones como: y aprendí una cosa, que hay gente que nace para vivir así. Pero ¿por qué llegan a ese tipo de conclusiones? Es porque esa carga que llevan no encuentran una solución de cómo quitársela. Estamos conscientes, hermanos, de que el pasado está ahí y cosas que hicimos están ahí.
Solo las podemos cambiar. Pero nosotros ya no podemos vivir con ese peso. Podemos tal vez vivir con las consecuencias. Hay consecuencias que son para toda la vida. Pero no podemos vivir con un peso diciendo, es que si yo no hago eso, entonces no soy acepto delante de Dios. Eso no funciona así. Eso es lo que dice la religiosidad. La religiosidad dice, es que si tú no cumpliste con estas cosas, entonces eres malo. Y nunca vas a dejar de ser eso. Bueno, los religiosos dicen eso. Pero esa es una carga que solamente Cristo puede quitar. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A ese descanso se refiere. A ese descanso donde tenemos un peso en nuestro corazón, algo o cosas que tú dijeras, pastor, si yo le contara a uno, me tildaría de una persona horrenda. Todos. Si supiéramos lo que pensáramos, los que pensamos siempre, o el cómo maquinamos a veces cosas que no agradan a Dios, y que si las supiera mi prójimo sería algo terrible del cómo pienso. Ese tipo de cosas, hermanos, traen un peso muy grande. Y ahora agrégale el tener que hacer cosas para más o menos redimirte. ¿Te imaginas cómo está una familia que a lo mejor es de la religión popular y que no ha hecho misas a su mamá o a su papá? ¿Qué peso empiezan a traer? Porque no, pues es que por eso me está yendo mal, porque no he hecho la misa gregoriana y no he hecho estas cosas, y ahí tienen un peso, ¿no? Porque se sienten culpables de que pues a lo mejor su mamá o su papá no ha purgado pecados en el purgatorio porque no le han hecho misas. ¿Te imaginas ese peso que empiezan a llevar? A eso se refiere el Señor. ¿Cuántos hoy en la iglesia cuando hoy llegan a Cristo, pero solo van para ser cargados con más pensamientos que lo que es el Evangelio? Ciertamente en la iglesia debe haber orden y debe haber reglas, pero no es posible que alguna persona apenas convertida llegue y le empecemos a imponer reglas de que quítate las joyas, no te pintes el cabello, puras cosas externas que lo único que trae no es paz, sino que trae peso. Y dicen, ya no quiero ser cristiano. Entonces parece el día de hoy, hermanos, que entraron a un mundo lleno de pensamientos humanos, que a veces radican en lo ridículo, lo cual no respalda la Biblia, sino que solo lo respalda el tiempo que lo han practicado. O sea, hay congregaciones que tienen costumbres muy arraigadas y casi son ley. Y cuando tú abrogas alguna de esas costumbres, tú eres tú has apostatado de la fe. Porque traen costumbres muy arraigadas, que tal vez en un punto son buenas, pero vamos a ver, hermanos, que cuando una costumbre atenta contra que yo hago un mal a un prójimo, eso no puedo hacerlo. Vamos a ver otro versículo, Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice ahí Jesús hablando aquí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando aquí Cristo? De recompensas. Hay recompensas para aquellos que le dicen a otro, no como una carga, sino, hermano, si haces esto, te vas a traer bendición a tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. Y cualquiera que enseñe esto será llamado grande, o sea, va a haber una recompensa. Pero vean lo que dice Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y sigue diciendo Jesús: oíste que fue dicho. ¿Por qué empieza a decir eso? Porque la justicia de los fariseos es externa. Y dice ahí: oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El fariseo diría: yo no mato a nadie.
¿Tú alguna vez has matado a alguien? No, yo no hago eso. No, pastor, yo nunca he tenido una pistola en mi mano. Nunca. O sea, yo creo, fíjate, un fariseo así pensaba, yo creo que yo soy más bueno que ese, que pues no inventes, ese hombre ha matado a 20 viejitas y ha matado a 10 niños. O sea, yo soy mejor porque yo no he matado a nadie. Pero dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquel enojo, hermanos, habla de cólera. Habla de un enojo, porque enojarse en sí no es pecado, hermanos. Porque esto lo vamos a ver. Jesús se enojó. Enojarse no es pecado. El problema es cuando ese enojo lo llevas a un extremo tal que quieres hacer un daño. O sea, hay gente que se enoja y quiere vengarse. Eso es lo que Dios condena y eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos decían, yo no mato a nadie, pero estaban llenos de rencor contra toda la gente que no concordaba con él. Entonces se llenaban de rencor y así permanecían. Por eso les dice, si ustedes su justicia no fuere mayor que la de los fariseos o escribas, no entrarán en el reino de... O sea, si ustedes no van más allá de lo externo, ustedes no van a ir al cielo. Esa es la religiosidad, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. De pensar que porque yo hago, yo estoy mejor. No. Porque yo tengo, yo estoy mejor. No. Esa es la justicia de un fariseo, que piensa que porque tiene, está mejor. Estás mal. Porque Dios no ve lo externo. Dios se fija en ¿qué? En el corazón. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Cuándo ofendes al prójimo? Cuando es un enojo que lleva a la cólera, ¿no? O sea, ya cuando una persona, tú lo has visto en internet, cuando son personas que están ya súper enojadas, empiezan a decir malas palabras. ¿Por qué? Porque pierden los estribos, pierden la razón, entonces empiezan a expresarse de una manera soez, ¿ah? De una manera hiriente, una manera poco ética. Y va más adelante, dice, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí fatuo debe de tomarse como amenazarlo. Así de que, te voy a matar, vas a ver, ¿eh? No, donde te encuentre. O sea, ¿te das cuenta? Ese ya es un odio marcado. Y los fariseos decían que eso no era malo. O sea, yo no mato a nadie, pero guardo rencor, pero no mato a nadie. ¿Te das cuenta cómo es la justicia de ellos? ¿Cómo era? Puramente externa. Puramente externa. Es decir, en apariencia yo no hago nada. En apariencia yo estoy bien. Pero dentro de mí hay cosas que me están condenando. Eso es lo que se refiere Jesús. Entonces, hermanos, la verdadera justicia, ¿dónde empieza? En el interior. No puedo agradar a Dios fingiendo. No. Si mi corazón no está bien, Dios me va a rechazar. Pero un religioso dice, no. Yo por eso voy a la iglesia. Bueno, sí, tengo rencor y tengo amargura, pero yo no le hago mal a nadie. O sea, a ver, cuando han metido a la cárcel a alguien por amargado. A nadie. Bueno, no. En la ley no. Pero la gracia es otra cosa. Y la gracia sí se fija en esas cosas. ¿Te das cuenta cómo es un religioso? Y muchas veces tendemos a caer ahí. Por eso se ponen prácticas de alguien como, pues si está la cena del Señor y están personas que no comen pan y vino porque tienen algo contra alguien. ¿Tú piensas que eso funciona? O sea, me abstengo de comer pan y vino, pero sigo con mi rencor. No, primero sácate eso. A Dios no le interesa si no comes o no. A Dios le interesa que saques eso. Pero ¿te das cuenta cómo es el religioso? Bueno, yo no estoy tan mal porque yo no como de esto. Yo por eso no estoy tan mal. No, está súper mal. Tu justicia es puramente ¿qué? Externa. Es externa nada más. Pero dentro de ti es como, no sé si a ti te ha tocado, pero hay panes, como los bolovanes, que están rellenos. Y a mí 2 ocasiones me ha tocado, no sé si a ti, pero me ha tocado que el pan se ve bien, lo abro, está lleno de gusanos, está gusanado. ¿Te lo comes? No, yo lo que hice fue tirarlo.
Imagínate que Dios hiciera eso. Imagínate que tú eres el pan y Dios, por fuera te ves bien, pero Dios te abre y tu amargura es que estás aguzanado. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Te va a tirar. Como dice Apocalipsis, te va a vomitar. Entonces, la conformidad exterior a la ley, hermanos, no es suficiente para salvar. No es suficiente. Pablo, antes de encontrarse con Cristo, él dijo en Filipenses que era un fariseo dedicado, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. Era celoso de las costumbres, de todo lo que se observaba. Él guardaba la ley, guardaba todas las costumbres, guardaba el Talmud, hizo todo lo que un fariseo podría hacer. Sin embargo, en su interior estaba lleno de avaricia, de orgullo, de ira desenfocada. ¿Por qué? Porque mataba a cristianos, dice Pablo, respirando celos y muerte, perseguía a los cristianos. O sea, fíjate cómo era Pablo. Era un fariseo hecho y derecho, pero por dentro traía venganza y odio contra los cristianos. ¿Cómo es eso? Hasta que llegó Cristo y se dio cuenta de que todo eso era basura. ¿Por qué? Porque de nada le servía ser un religioso odiando a otra persona. ¿De qué le servía? Por eso dijo, todo eso lo he estimado como basura y como pérdida. O sea, todo ese tiempo que fui fariseo, perdí el tiempo. Eso es lo que está diciendo. Todo ese tiempo que me dediqué, que me puse, que memoricé, que hice, que no comía, que guardaba, perdí el tiempo. Entonces, en el capítulo 3, hermanos, retomamos el tema del pasaje de Marcos 2. ¿Nos acordamos? El camino en el día de reposo, estaban arrancando espigas y los condenaron. Aquí vemos otro pasaje, vamos a empezar a estudiar. Marcos 3:1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjate, en traducción viviente dice que era un hombre que tenía una mano deforme. Yo he visto una persona así, una persona que tenía ese tipo de mal. Y es cuando la mano se te seca, se te pone así toda delgada y la tienes así. Y no la puedes mover, se te deforma. Entonces, recordemos, hermanos, que la regla decía que si tenías un enfermo solo podías darle el medicamento para que sobreviviera. Si mejoraba, habías quebrantado el día de reposo. Solamente podías darle medicamento para que sobreviva, no para que se alivie. Entonces, ¿a qué entró en la sinagoga Jesús? Pues a enseñar. Pero veamos lo que ocurre en el ambiente. Otra vez, lo recordamos. ¿En qué se había convertido el sábado? Se había convertido en un día para ver quién fallaba y poder condenarlo. Y eso lo dice el siguiente versículo. Dice, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría. En traducción viviente dice así, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. ¿Te das una idea de esa escena? Imagínate que tú vienes acá y estás enseñando y hay uno que está enfermo allá en el rincón y todos ahí mirándote. A ver, ¿para dónde caminas? ¿A quién saludas? ¿Cómo le hablo? Pero imagínate, o sea, era bien marcado. Si lo dice aquí el evangelista es porque era marcado. O sea, que Jesús caminaba y la gente nada más se le miraba. Y si se iba para allá, se asomaba bien. Y a ver, ¿dónde se iba Jesús? O sea, ¿te imaginabas esa escena? Aquí la palabra acechar, hermanos, viene de la palabra griega paratereo. Paratereo. De ahí viene la palabra paracaleo. Si sabes lo que significa paracaleo, es la palabra, o paracletos. La palabra paracletos significa el que está al lado tuyo. Entonces quiere decir que es una palabra compuesta griega. La palabra para significa al lado de. Y ya lo que sigue es para qué es la función que hace. Entonces, ¿qué significa que las echaban? Que estaba Jesús y ellos se paraban al lado. Significa paraptereo. Significa estaban al lado
inspeccionando. O sea, no era que lo vieran de lejos, no, sino la contracción para significa al lado de. Entonces, Jesús estaba aquí, estaban al lado de él viendo qué hacía. En Lucas capítulo 6 dice que el hombre tenía seca la mano derecha. La mano derecha. Entonces, hermanos, generalmente una persona que tenía un defecto físico estaba condenado a vivir de la limosna, ya que no podía trabajar de una manera completa, además de que eran vistos, religiosamente hablando, como gente que estaba maldita por Dios, que había cometido algún pecado y por ello su estado es así. Casi, hermanos, estos hombres condenaban al hombre por tener un defecto y a Jesús por querer sanarlo. Ese es un religioso. El religioso se cree más que el otro porque pues yo sí tengo y tú no, ¿no? Yo tengo una casa más grande y tú no. Ese es un religioso. Yo tengo un coche y tú no. Pero por el otro lado, también envidian a los que tienen. Así son. Se creen mejores que los que no tienen y envidian a los que tienen. Así son los religiosos. O sea que son personas que no están contentas con nada. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos ¿qué? Estar contentos con lo que tenemos. Pero un religioso nunca va a estar contento. Hermanos, ¿nos imaginamos ese ambiente tan incómodo para nuestro maestro? Sin duda era un ambiente muy hostil, mirando a ver si lo sanaba. Según ellos, a menos que la vida de una persona estuviese en juego, los rabinos determinaron que el hecho de hacer cualquier cosa para mejorar la condición física de alguien constituiría trabajo. Era trabajar. Y eso rompía el día de reposo. Entonces, si Jesús sanaba a ese hombre, estaba quebrantando las restricciones del día de reposo. Era evidente que a los fariseos y a los escribas les importaba poco el bienestar de esa persona y su única preocupación era si transgredía la tradición o no. Ese era su problema de ellos. A mí no me importa si sanas a ese hombre, no me importa su condición. A mí me importa que respetes lo que nosotros hacemos. Y hay gente que es así. Hermanos, cuando nosotros dijimos aquí, es que tenemos que darle a la iglesia alimento espiritual. De nada sirve que se alimenten de vino y pan si no tienen alimento, es pan espiritual. ¿Y sabes qué? Mucha gente se enojó porque ahí se da cuenta uno que les importaba un bledo la vida de ustedes con tal de que su tradición se respetara. ¿Qué es más importante? ¿La vida espiritual o la vida física? Ahora lo entendemos, pero en ese momento, hermanos, la gente que es muy escrupulosa no lo entiende. Jesús, hermanos, podía dejarlo para otro día, sanar al enfermo, pero no se intimidó, sino que lo pasó enfrente e inició el enfrentamiento. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. En traducción viviente dice, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Ahora vamos a ver que es Jesús quien lo llama, El hombre ni siquiera se acerca a Jesús para ser sanado, donde vemos en otros pasajes donde si quieres puedes limpiarme. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, yo siento que también tenía miedo. Yo me imagino que estaba en el rincón oyendo la cátedra, pero él, ¿por qué? ¿Por qué no se acercaba a Jesús? ¿Que acaso él no sabía que él sanaba? Sí lo sabía, pero tenía más miedo a las tradiciones de los fariseos. Hermanos, veamos cómo que los que viven en un problema no se acercan a Dios porque tienen miedo. Porque los religiosos luego condenan. O sea, de que, ay, hermano, fíjese que me siento mal. La verdad me siento un poco mal y yo quisiera que orara por mí. No, ¿sabes qué? Tú estás en pecado. Tú estás en pecado, o sea, ni siquiera te acerques conmigo. Tú estás en pecado, o sea, yo no sé ni por qué vienes. Ay. ¿Y te das cuenta que la gente no se acerca a Dios? ¿Por qué no se acerca a Dios?
porque inmediatamente es condenada. Hermanos, ¿nos imaginamos esa escena? Un hombre tal vez ahí en el rincón, marginado por la religiosidad, diciendo que él no era digno y Jesús lo llama para pasar al frente. Mira, Mateo nos da más información, te lo voy a leer. Mateo 12:10, ahí se relata también este milagro. Dice, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntando a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjate, ellos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en día de reposo? Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? O sea, ¿no vas y la sacas? O sea, si tú tienes un rebaño y se cae en un hoyo fangoso, ¿sabes que se va a morir? ¿Qué haces? Pues voy y lo saco. ¿Sí? ¿Por qué? Se va a morir. Y es una pérdida en día de reposo. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hermanos, ¿qué tiene más valor? ¿Un animal o un hombre? Un hombre, sí. Sí, hermano, y hemos visto casos así. Por decir, cuando un perro, hermanos, come sangre humana, casi esos animales se vuelven agresivos. ¿Por qué? Porque prueban eso y se vuelven ya muy agresivos. Entonces, a veces ya es imposible tenerlos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a tener que sacrificar. ¡Ay, no! ¿Qué vale más? ¿Un animal o un hombre? Un hombre. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Por eso. Sin embargo, en la práctica de los fariseos, trataban a su ganado con más misericordia que a su prójimo. O sea, una oveja sí la podíamos sacar y que se salve su vida. Y a ese que está peligrando, que es tu prójimo, no, pues el que se aguante. Es ilógico. Así es el religioso, hermanos. ¿Sabes dónde tiene misericordia el religioso? Donde puedes sacar un provecho. Si no puedo sacar un provecho, tú no mereces misericordia. ¿Por qué? Porque con la oveja saco un provecho. La puedo vender después o puedo comer de ella. Con mi prójimo, no gano nada. Era increíble. Pero los fariseos estaban más dispuestos a suspender sus tradiciones religiosas para ayudar a un animal que para auxiliar a otra persona. Así es un religioso, hermanos. Sigue diciendo, versículo 4, Marcos 3:4. Seguimos ahí. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Aquí está la pregunta. Traducción viviente de este verso. Dice, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o en un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Esa es la pregunta. Hoy es día de reposo. ¿Qué hay que hacer? ¿El bien o el mal? Pues el bien, se supone que el bien, ¿no? ¿Hay que salvar la vida o quitarla? Pues salvarla. La pregunta de Jesús confronta tres cosas, hermanos. Tres cosas que vamos a mencionar. Número 1. Tres cosas. Número 1. La ilicitud de las tradiciones. La ilicitud de las tradiciones. Es decir, no podemos decir que una tradición o restricción es buena cuando nos guía a hacer un mal a alguien. ¿Ok? No podemos decir que una tradición o restricción es buena cuando nos guía a hacer un mal a alguien.
¿La ley de Dios para qué era? ¿A qué te empuja la ley de Dios? ¿A hacer el bien o a hacer el mal? Pues a hacer el bien. Sí. Obviamente, ¿el no matarás es bueno o malo? Pues es bueno porque pues, cuida la vida del prójimo. ¿No codiciarás es bueno o es malo? Es bueno porque cuida los bienes de mi prójimo. ¿No adulterarás es bueno o es malo? Es bueno porque cuida a la mujer y el patrimonio sentimental de mi prójimo. Entonces, la ley nos guía a lo bueno. Pues lógicamente, entonces, ¿cómo seguir una tradición que hacía que menospreciaran a los enfermos? ¿Estaba bien? No. ¿Debía seguirse esa tradición? No. O sea, si en algún momento se pone una regla que pone en peligro la iglesia, ¿hay que hacerlo? No. No podemos decir que una restricción o una tradición es buena si me guía a hacer un mal a alguien. No puedo hacer eso. Y aunque lo diga el Papa, sí, aunque lo diga el Papa. Si me guía a hacer un mal a alguien, no puedo hacerlo. Número 2, otra cosa. La insensibilidad ante el dolor. La insensibilidad ante el dolor. Es decir, los fariseos y los religiosos estaban más interesados en causar daño que en ayudar. A la gente no le importaba la necesidad o el esfuerzo de alguien. No. Le importaba que su pensamiento fuera cumplido. Y eso no es así. Entonces, cuando no era así, lo condenaban. Alguien que es religioso, hermanos, se vuelve alguien cruel. Se vuelve alguien cruel. Y Jesús jamás fue así. Jamás fue así. Y como nosotros somos cristianos, ¿no? Significa seguidores de Cristo. Y que nuestro maestro nunca fue así. Cruel. Era justo, que son cosas distintas. La justicia a veces parece cruel, pero cuando es justo, es justo. Pero una cosa es justicia y otra cosa es crueldad. Hay gente que es cruel. Y eso pasa, hermanos, ¿sabes por qué? Porque anteponemos nuestro pensamiento por las leyes de Dios. Y eso es muy común. Siempre pensamos algo y yo creo que yo tengo la razón. Y cuando la Biblia me confronta y me dice, no, tú estás mal, yo siempre pongo mi pensamiento por encima y te vuelves cruel. ¿Por qué? Porque con tal de hacer lo que tú quieres, haces un mal a alguien. Número 3, otro punto, es el último aquí, la maquinación del religioso. Esto es irónico, hermanos. Esto es irónico, pero los fariseos habían cambiado el día de reposo, que era de adoración y de meditación, por odio, rencor, intriga y deseos de asesinato. En eso se había convertido el día de reposo. En un día de intriga, odio, rencor y deseos de matar. Pregunta, entonces, ¿quién quebrantaba la ley? Los fariseos. ¿Por qué? Porque con tal de cumplir sus tradiciones, hacían un mal a su prójimo. Cuando la ley fue puesta, ¿para qué? Para cuidar los derechos del prójimo. Voy a leer un pasaje. Isaías 1:11. Isaías 1:11. Voy a leer ese pasaje, dice. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Cuál era el problema con esto? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el Señor? Porque con tal de hacer muchas cosas religiosas y con tal de hacer sus pensamientos, agreden al prójimo. Lo repito, cuando una tradición me lleva a agredir a mi prójimo, no tengo por qué hacerla. No tengo por qué. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué hacían ellos? Pues bueno, pues sí, yo golpeé a mi esposa. Pues sí, ya la tomo como costal de box, ¿no? Pues la tomo ahí como costal de box, pues se aguanta, es aguantadora. Pero llego y, Señor, ten piedad de mí. Señor, aquí está tu siervo, úsame. Y llegas a tu casa y otra vez, ¿no? ¿Dónde estás, vieja? No, pues es que no. Y pues la vuelves a dar su repasada para que se eduque, ¿verdad? Eso es lo que hacían. Eso era un vil fariseo. ¿Cómo es un vil fariseo? Que tu justicia es puramente exterior. Así pasa, ¿no? A mí me ha tocado también, ¿no? Hay otro tipo de fariseísmo es cuando la mujer es la que lleva los pantalones y nada más ve al esposo y lo trata como su hijo. ¿Cómo? El esposo va a tomar una decisión y la mira a ella. Nomás eliges eso. Tú y yo nos arreglamos. En la casa, ¿no? Porque lo trata como su pelele. Pero en la iglesia, amor mío, ¿dónde estás? Vidita. Pero en la casa, ¿cómo? Parásito. Poco hombre. Bien, me dijo mi madre que contigo me iba a sacar el buey de la barranca, pero bueno, me tocó contigo ya. Es un vil fariseísmo. Pero Señor, Señor, ayúdame. Por eso dice, cuando multipliques la oración, yo no voy a oír. Mejor quita la iniquidad, quita tu pensamiento y entonces ya voy a oírte. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacían los fariseos. Por fuera, sí, parecía que cumplían la ley, pero por dentro estaban más llenos de gusanos que otra cosa. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Por qué? ¿Por qué habla del huérfano y la viuda? Porque eran las dos personas que al no tener marido o no tener familia eran los más dignos de pisoteo. Hermanos, es mejor hacer el bien y agradar a Dios que todos los sacrificios de dinero y de religiosidad que podamos hacer. Es mejor hacer el bien y agradar a Dios. Es mejor que busques honrar a Dios. Es mejor. Muchos dicen, yo ya cumplí, pero son crueles. Viven odiando, viven en contiendas, en divisiones, en intrigas. ¿De qué te sirve entonces?
Es mejor hacer el bien y agradar a Dios. Aunque nadie te vea, pero Dios sí te ve. Y en aquel día, cuando los libros sean abiertos, Dios va a sacar a luz esa obra, que a lo mejor nadie te vio, pero Dios sí la vio y te darás recompensa a tu vida. Entonces, ¿para qué es el día de reposo? Para hacer el bien y para salvar la vida. Pero ellos con su tradición lo habían vuelto todo lo contrario. Versículo 5, Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. A ver, voy a poner aquí un ejemplo, hermanos. A ver, ¿qué haríamos nosotros? Imagínate que Jesús estuviera aquí, enseñándonos. Ah, qué gran dicha esa. Que Jesús estuviese aquí enseñándonos y tuviésemos un enfermo. ¿Qué haríamos? Creo que lo más correcto sería: Señor, si está en tu voluntad, sánalo. Por favor, sánalo. ¿Por qué no hicieron eso con ese hombre? Porque la religiosidad ganaba. Entonces, hermanos, yo me he enterado de gente que en serio, en su corazón, quiere que le vaya mal a otro. Quiere que le vaya mal. Y va a la iglesia. Y quiere que le vaya mal. Puro externo. Puro externo. ¿Por qué quieres que le vaya mal a esa? Ay, pues porque no se lo merece lo que tiene. ¿Y tú sí? ¿Tú sí te lo mereces lo que tienes? ¿Tú sí eres más bueno? Tú sí, no, pues Dios te salvó porque tú sí lo merecías. No, hombre, tú eras alguien que no, si no te salvaba Dios, hello, Dios se equivocó. Pero así piensa el religioso. Dice ahí que extendió la mano y la mano le fue restaurada. Hermanos, la curación fue instantánea. Ese es un don de milagros o un don de sanidad. Un don de sanidad es que en el momento, dice que Jesús ni lo tocó, nada más extendió, al momento que extendió la mano, porque la tenía paralizada. ¿Cómo la extendió? Cuando le dijo, extiende tu mano, se le dio una orden que en un punto dado de raciocinio no era posible, porque la mano la tenía seca, y quiere decir seca, que la parte de la mano y esta parte está paralizada, no la puedes mover. Y Jesús le dijo, extiende tu mano. Se ve que al momento de él creyó en su palabra porque lo hizo. Pero era algo imposible, o sea, no podías hacer eso. Cuando dijo Jesús, extiende tu mano, yo creo que él creyó en eso. Y al momento de extenderla, vio su mano extendida. Hermanos, en el momento sobrenatural. Pregunta, ¿qué debió haber pasado? Llenarnos de gozo. Ahí es donde aplica, hermanos. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99. ¿Quiénes son los 99? Los fariseos. Los fariseos, dice que no necesitan arrepentimiento. O sea, ellos se creían buenos. Yo no necesito. No, Señor, no. Él sí, no. Pues él es re malo, re hipócrita. Sí, él es así. Yo no, Señor. No, yo no. Tú sabes bien que yo. Entonces terminamos. Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es increíble, hermanos, pero este pasaje es tan actual. Lo que dije un día domingo, ¿verdad? Los judíos y los fariseos y los herodianos no se llevaban. Porque los herodianos eran gente que iba más en la política.
Eran muy políticos, eran así como que buscaban poder en el Estado y así esas cosas. Y los fariseos eran más religiosos, entonces obviamente como que los religiosos no se juntaban con esa clase de chusma, ¿no? ¿Por qué aquí se juntaron? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hermanos, juntarse para hacer lo malo. Ay, nos pintamos. Es como de que no. Y es tan actual este verso, ¿no? Porque pues así pasa a veces los domingos. Salimos de la reunión a las 10 de la mañana, salimos a las 12 y vámonos a mi casa. ¿Para qué? Pues para tramar cómo vamos a destruir. ¿Sí? ¿Sabes qué está semejando con eso? Que eres un fariseo. Que no tienes misericordia. Te vale poco el bienestar de la iglesia, de tu congregación, te vale poco. Tú quieres que se haga lo que tú piensas. Qué gran diferencia, ¿no? Dice que Jesús se enojó. ¿Por qué se enojó? Dice allí, el versículo 5. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque los vio tan enajenados en su propio pensamiento. Pero qué diferencia, Jesús no los condenó. ¿Te das cuenta? No es pecado enojarse, lo que viene después, eso es lo que importa. O sea, que alguien se enoje, eso no es pecado. Pero ¿qué viene después? Con Jesús en su enojo sana una persona. Los fariseos en su enojo planeaban cómo matar a alguien. No estamos zafos de enojarnos. El problema, ¿dónde te va a llevar eso? Si te lleva para hacer un mal a tu prójimo, estás pecando. Tú puedes hacer un enojo, pero que ese enojo no te lleve a hacer mal a tu prójimo, bueno, Dios te dará una salida. Pero cuando tu enojo te lleva a hacer un mal, eso Dios no lo aprueba. Y aquí puedo decir algo, hermanos, cualquier cosa era válida con tal de librarse de Jesús. Si era posible juntarme con los herodianos, así lo hacemos. El odio, hermanos, lleva a extrañas alianzas. En su desesperación, los fariseos hicieron causa común con los herodianos, judíos que apoyaban a Herodes y el gobierno romano, a los que en otras circunstancias hubieran repudiado. Pero como se trataba de tramar la muerte de Cristo, a quien odiaban sintieron la necesidad de buscar el respaldo de los que tenían el poder civil. Lo mismo hicieron más tarde cuando juzgaron a Jesús ante Poncio Pilato. En nuestros propios días, hermanos, se recurre a similares alianzas, lo que demuestra que las cosas no han cambiado. No han cambiado. Entonces, lo que quiero que quede muy claro es, si una tradición lleva a que una iglesia esté mal, ¿debemos hacerla? No. Porque lo que debemos buscar es que salvar la vida, hacer el bien. ¿Ah? Porque ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? ¿Un hombre? Sí, un hombre vale más. Pero cuando no hay misericordia, hermanos, empezamos a pensar que un animal vale más que la vida de un ser humano. Eso es lo que se ve hoy, ¿no? Hoy es increíble, pero hoy el hombre, que no digo que esté mal, pero hoy el hombre defiende más los derechos de los caninos y los derechos de los animales que el derecho a vivir de una persona. Así estamos. Así estamos el día de hoy, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.